Una de las noticias es que el gobierno, lo anunció eso de las 8 de la noche, sacaba de la ley ómnibus un capítulo que es muy importante, que es todo el capítulo fiscal. Como el gobierno veía que cuando fueron a tratarlo en particular iban a perder, el gobierno decidió sacar esa parte de la ley ómnibus, con lo cual ahora se supone que se va a tratar la ley el martes. Pero fue un dato importante. Estuvieron presionando, evidentemente no le daban los votos, y el gobierno decidió sacar ese punto. Bueno, Maximiliano Aguiar está con nosotros, que es analista político. Lo vamos a sumar para que él nos dé su mirada sobre esta situación puntual, que es los dimis y diretes por una ley tan importante para el gobierno, y cómo ve también el funcionamiento del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo le va, Maximiliano? Bienvenido. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Igualmente, igualmente. A ver, lo escucho, su primera reflexión sobre esto. Sí, en principio estamos cerrando la peor semana desde que asumió el mandato Milei, ¿no? Estamos cerrando una semana en la cual sucedieron una cantidad de eventos, casi todos negativos para la propia gestión, que creo que desembocan en esto del viernes a la noche, ¿no? Pensar en el paro de la CGT, que si bien el paro fue un poco más dispar, la movilización fue realmente fuerte. La justicia dando de baja parte del DNU, lo que referido específicamente a la reforma laboral, la pelea con los gobernadores, los dichos respecto de Petro en Colombia, sí, que terminan generando un llamado a consulta del embajador de Colombia, y cerrando con Caputo anunciando que se daba de baja parte de esta ley ómnibus, una parte tan relevante como la parte fiscal. Y en ese contexto arranca la próxima semana, que va a ser una semana también central o muy relevante para su mandato, en una situación de debilidad mayor de la que tenía hace tan solo 8 días atrás. Sí. Las formas en las que se maneja Milei y compañía, ¿cómo las ve? Milei me parece que ha tomado, bueno, el surgimiento, el crecimiento de Milei tiene que ver con una forma heterodoxa de comunicar, donde predomina la pelea o lo agonal sobre el consenso y las declaraciones fuertes y muy rimbombantes. Sí. Una cosa es en campaña, otra cosa es en gestión. En gestión esto genera efectos, y algunos efectos los hemos visto durante esta semana, ¿no? Porque me da la sensación de que Milei tomó muy a pecho ese dicho de Macri en su momento respecto de que los problemas con su gobierno habían tenido que ver con el gradualismo y no hacer todo de una sola vez. Y Milei ha elegido este camino, ¿no? Claro. El camino de hacer todo rápido mientras todavía tiene mucho apoyo de la opinión pública, o un apoyo importante de la opinión pública. Lo que sucede es que, como decía Macri en su momento, sin voluntad no se puede, pero solo con voluntad no alcanza. Claro. Y da la sensación de que Milei ha sobrevalorado la agencia política de llevar la iniciativa sin tener demasiado presente cuáles son los límites de su poder de origen, ¿no? Tener una bancada pequeña, pocos contactos en la justicia, un equipo de gobierno donde no hay vocerías claras, etcétera. Esto ha generado una serie de problemas que se han visto de manera quizás más evidente que nunca durante las últimas semanas, con lo cual se está viendo la debilidad del gobierno. Sí, en general hay gente que no viene de la política, hay muchas personas, funcionarios que no vienen de la política, con lo cual no sé si es bueno o malo, no conocen ciertas formas, metodologías, pero bueno, esto lo votó la gente. Ahora, el punto de que, bueno, vemos que no podemos, entonces negociemos o saquemos, ¿eso está bien en un gobierno? Ya lo dijo el viejo lobo de mar Pichetto durante la última semana, ¿no? Que este gobierno tenía que trabajar bastante sobre el concepto del diálogo. El problema y la encerrona en la cual se encuentra el gobierno es que es un gobierno que surge contra la política, a la que denomina casta, sí, inicialmente, que surge mediante estos modos heterodoxos de hacer política y que ahora necesita hacer las cosas de otra manera. Con lo cual, en esta etapa, donde requerirá algunos niveles de acuerdo, pasó con los gobernadores, que parecía, con un grupo de gobernadores dialoguistas, que parecía que iban a terminar acordando sus bancadas con el oficialismo, y algunas declaraciones en el medio los pusieron a todos del otro lado. Ahora requerirá de una muñeca política que no se sabe si el gobierno tiene. Creo que la incertidumbre respecto de la capacidad que tenga el gobierno para construir mayorías circunstanciales en algunos temas está más presente que nunca. Como digo, la política le dijo es momento de acordar, y sobre todo con aquellos que no están claramente y van a estar sin ninguna duda
haga lo que haga Milei del otro lado, que es Unión por la Patria, el justicialismo en general, sino sobre todo con aquellos que podrían tener la llave en sus manos para darle gobernabilidad en lo que viene y para que el gobierno de Milei, que arranca muy fuerte, arranca con mucha voluntad política, invirtiendo mucha energía política, no sea un gobierno que se desinfle a poco andar. Sí. ¿Tiene la iniciativa todavía Milei? 40 días pasaron de su gobierno. ¿La tiene? ¿Usted cree que la tiene? La ha tenido de manera absoluta prácticamente hasta la semana pasada. Toda esta semana lo que ha sucedido es que ha recibido, digamos, las respuestas de otros actores políticos respecto de sus acciones de manera muy eficiente, y eso es hoy justamente lo que está puesto en cuestión. Para mantener la iniciativa política deberá modificar algunas cosas, ¿no? O generar nuevos espacios de batalla. Hacíamos referencia, ha tenido problemas en todos los campos, en el judicial, en el legislativo, en la generación de agenda pública y en el internacional. Todo en tan solo una semana. Esto claramente muestra que deberá modificar, deberá flexibilizar su modo de hacer política en esta etapa para poder conseguir al menos una victoria, que si la obtiene ya será, no te digo pírrica, pero será bastante menos importante que lo anterior, que era esto de jugarse a cara o cruz por la ley ómnibus y el DNU. En ambos casos va a obtener lo que suele suceder en democracia cuando se negocia, menos de lo que cualquiera de los actores buscaba. Sí. En ese caso, él podrá mostrarlo como aire político, ¿no? Maximiliano, ¿podría ser una estrategia eso de mando una ley con 668 artículos? Bueno, la verdad que me interesan 300, no sé, 400. El resto los puedo ceder, demuestro que soy un negociador o que quiero negociar y acordar. ¿Puede ser una estrategia esa? ¿Pudo haber sido esta la estrategia o no? Pudo haber sido la estrategia. Ahora, tengo mis dudas respecto al trazo fino, porque da la sensación, digamos, cuando uno elabora una estrategia, tiene una vía de salida rápida. Bien, la elabora pensando en una vía de salida rápida donde muestra, no parece que lo de esta última semana haya sido una vía de salida planificada. Más bien parece, al menos en principio, fruto de la improvisación y cierto nivel de debilidad en el modo de toma de decisiones. Me olvidaba que en esta semana echó un ministro. Eso, entre todas las cosas que sucedieron. Ferraro, ministro de Infraestructura. Sí. Claro, es difícil pensar que eso sea una estrategia planteada con anterioridad a que se sucediesen los hechos. Sí, claro, lo echa y no le había avisado a quien echó. Con lo cual el funcionario todavía no sabía que había sido echado, pero ya estaba en los medios. Aparentemente tuvo que ver esto de las filtraciones, de una reunión de gabinete, eso es lo que se dijo. Pero el boletín oficial todavía no está. Y a la par el ministro de Economía dijo el viernes a la noche que se hacía cargo de esa área. Claro, es como que no se respetan como caminos formales, no sé si lo digo bien, en un gobierno, formas de proceder. Sí, es todo muy desprolijo, ¿no? Claramente es todo muy desprolijo. Da la sensación de que las decisiones se van tomando mientras los hechos acontecen, sin mirar demasiadas jugadas adelante. Sí. Ojo, y esto hay que decirlo, esto no necesariamente es terminal para el gobierno de Milei, ni mucho menos. Esto es lo que muestra, como digo, por primera vez desde que asumió, y asumió en modo locomotora, yendo a toda velocidad hacia adelante, buscando hacer todas las modificaciones que pudiese en términos sociales, económicos, políticos, educativos, judiciales, etcétera, electorales, todas en el menor tiempo posible. Sí. Bueno, así surgió el gobierno, así arranca el gobierno. Ahora se encontró con varias paredes. En ese contexto, digo, se vieron algunas cuestiones que no habían sido tan visibles anteriormente, como esta especie de amateurismo en términos políticos y comunicacionales que ha quedado evidenciado. ¿Tiene tiempo para corregir? Sin duda que lo tiene hacia adelante, pero eso, tal como decíamos respecto de las reformas, requerirá de voluntad. Hay que ver si tiene la voluntad de cambiar y la flexibilidad para poder hacerlo. Claro, pero lo veo desde el lado de ellos, ¿no? O de la gente que votó a Milei que quería algo diferente. Porque la gente que lo votó al actual gobierno quiere algo distinto, no quiere lo mismo que antes, que por ahí eran formales, eran ordenados, negociaban, pero bueno, evidentemente por algo perdieron. A ver, sí, en principio el nivel de molestia, quizás el principal activo que tiene Milei en este momento es el nivel de molestia ciudadana que persiste respecto de todo el arco opositor y otros actores sociales como es el sindicalismo, etcétera, y aún propias categorías sociales como son algunos empresarios. Todo eso genera un enorme rechazo, todo eso hizo surgir la figura de Milei y lo hizo llegar nada menos que a la presidencia, sí, digamos, en un raid con pocos precedentes a nivel mundial. Bueno, con eso llegó. Ahora el problema es el siguiente, si él quiere hacer las reformas que él propuso de manera difusa
durante la campaña electoral va a necesitar o modificar las instituciones o adaptarse en alguna medida a ellas. Claro. Si tiene que adaptarse a ellas, como parece que es el caso por el nivel de solidez que tienen las instituciones argentinas, deberá modificar aquello que justamente forma parte de su núcleo duro. ¿Cuál es el núcleo duro? ¿Con cuánto llega Milei? Milei no llega con el 56%. Milei llega con el 30% que lo votó en segunda vuelta, en primera vuelta, ¿no? Sí. Ese 30% es el núcleo más duro, digamos, que teniendo varias opciones, eligió a Milei. El otro porcentaje es quien eligió a Milei en contra del ministro de Economía de un gobierno con 8% de nivel de aprobación. ¿Bien? Con lo cual, básicamente, es un apoyo circunstancial que está puesto en cuestión de manera permanente. Claro. El otro es más sostenible en el tiempo. Este porcentaje, que es el que le permite mantener las mayorías, está permanentemente en cuestión y en estas últimas etapas ha perdido algún porcentaje de ese segmento, ¿no? A ver, la última, cuando usted vio, ganó Milei, como vimos todo, ganó, Milei es presidente. ¿Qué imaginó? ¿Un gobierno así, con estas características o no? ¿O esperaba otra cosa? Yo esperaba un ritmo un poquito más cansino, digamos, un poco más lento, hasta poder acostumbrarse. Tengo experiencia en algunos otros países donde los ministros tardan 4 o 5 días en aprender el número de los internos, con lo cual hay un tiempo para tomarse de los internos para pedir el café, por decirlo, para llamar a otro ministro. Hay un tiempo que normalmente los gobiernos se toman. Este gobierno arrancó a toda velocidad, arrancó más rápido de lo que yo me imaginaba, y lo que sucede es que a grandes ambiciones, grandes peligros. Y da la sensación de que se está encontrando con algunas de las consecuencias de haber empezado a semejante velocidad sin saber si el aparato político que conduce le da para ir haciendo las reformas a ese ritmo. Maximiliano Aguiar, gracias por atender a TN. Muy amable. Un placer. Igualmente.